Bienvenida, bienvenido a La Hora Robada, un espacio para desconectar del mundo y soñar. Si disfrutas de estas historias, considera suscribirte para no perderte ningún viaje. Ahora, cierra los ojos y respira. En el ático de una casa silenciosa, bajo un techo que colecciona el sonido de la lluvia, Elara encontraba su refugio. No era un simple cuarto, sino una cabina de mando hacia el universo. Viejos equipos de radio aficionado, con diales que brillaban como constelaciones olvidadas, llenaban el espacio con un zumbido suave y tranquilizador. Para Elara, este no era un pasatiempo, era un ancla. Una forma de escuchar el pulso del cosmos, un latido que la arrullaba cada noche hasta llevarla al borde del sueño. Cada noche, el ritual era el mismo. Con la delicadeza de un relojero, sus dedos giraban los pesados diales de baquelita. Cada clic, cada leve roce, era una nota en una sinfonía de anticipación. Buscaba frecuencias en el límite de lo audible, allí donde el ruido blanco del universo cantaba sus secretos. La estática no era ruido para ella, sino la respiración de galaxias distantes. Era una meditación, un mantra que calmaba su mente y la preparaba para el descanso. Se sumergía en ese océano de sonido, dejando que las olas de interferencia lavaran las preocupaciones del día, esperando sin saber qué. Pero esta noche, algo rompió la monotonía del cosmos. Entre el familiar chisporroteo, una señal pura y cristalina se abrió paso. No era un código Morse, ni una voz humana perdida en la distancia. Era una estructura matemática perfecta, una melodía líquida que parecía fluir directamente desde el corazón de una estrella lejana. Elara se irguió, su respiración contenida. El zumbido habitual de la habitación pareció desvanecerse, dejando solo esa transmisión imposible. No había miedo en su corazón, solo una profunda y abrumadora sensación de asombro. El universo, después de tanto tiempo, le estaba susurrando algo directamente a ella. La señal se transformó. La estructura matemática se suavizó, dando paso a algo que solo podía describirse como una voz. No tenía palabras que Elara pudiera entender, pero su emoción era un lenguaje universal. Era una súplica, un lamento de una belleza desoladora que atravesó el vacío para llegar a sus oídos. Hablaba de una soledad inmensa, de un anhelo tan profundo como el espacio mismo. Con un movimiento instintivo, sus dedos encontraron el botón de grabar en una vieja grabadora de cinta. Tenía que preservar ese eco, esa prueba de que alguien, en algún lugar, sentía lo mismo que ella en sus noches más solitarias. Y tan repentinamente como llegó, la voz se fue. El silencio que dejó atrás fue más profundo que cualquier ausencia de sonido que Elara hubiera conocido. La estática regresó, pero ya no era el murmullo reconfortante de antes. Ahora sonaba vacía, desprovista de la magia que acababa de presenciar. Estaba sola de nuevo, pero algo había cambiado para siempre. Presionó el botón de rebobinar y luego el de reproducir. La voz alienígena, cargada de una tristeza estelar, llenó de nuevo el pequeño ático.
tenía en sus manos el único vestigio de un misterio insondable, la última transmisión. Y la noche apenas comenzaba. Las horas que siguieron a la transmisión se disolvieron en un ciclo hipnótico. El ara rebobinaba la cinta y volvía a escuchar. Cada repetición revelaba una nueva capa en la voz, una inflexión de pérdida, un matiz de esperanza casi extinta. El ático se convirtió en una cámara de eco, suspendida fuera del tiempo. Afuera, el mundo dormía, ajeno al lamento de una estrella que ahora vivía en un delgado carrete de cinta magnética. El ara no se sentía cansada, se sentía como una guardiana, la única custodia de un secreto tan vasto y frágil como una mota de polvo en un rayo de luna. Con la primera luz del alba, el mundo regresó. Los sonidos cotidianos, el canto de un pájaro, el lejano murmullo del tráfico, le parecían extraños, bidimensionales. Su realidad se había anclado a la noche anterior, a esa voz que contenía universos. Durante el día se movía a través de sus rutinas con una calma distraída, su mente siempre a la deriva en el recuerdo de la melodía. El secreto que guardaba era una presencia cálida en su interior, una conexión silenciosa con lo inmenso que hacía que todo lo demás pareciera pequeño y distante, como visto a través de un telescopio invertido. Noche tras noche, el ara regresó a su puesto de escucha. Con una paciencia infinita, barría el espectro de frecuencias, esperando un eco, una repetición. Pero la banda de radio por la que había llegado la voz permanecía en un silencio profundo, obstinado. El cosmos había vuelto a su canción de estática habitual. Esta ausencia no la desanimó, al contrario, hacía que su única grabación fuera aún más preciosa. Era un relámpago capturado en una botella, la prueba de que en el océano de la nada, por un instante, una voz la había encontrado, y ella la seguiría esperando. La transmisión comenzó a infiltrarse en sus sueños. No eran pesadillas, sino viajes serenos a través de paisajes imposibles. Flotaba en mares de gas incandescente, navegando por nebulosas que se plegaban y desplegaban como flores de luz. La voz no era una narración, sino la corriente misma que la guiaba, una fuerza que la empujaba suavemente a través de la belleza silenciosa del espacio profundo. Despertaba no con el corazón acelerado, sino con una sensación de paz melancólica, como si regresara de un hogar que nunca había conocido, pero que extrañaba profundamente. Una noche, mientras observaba la cinta girar, su atención se desvió del sonido a la propia cinta, a esa frágil hebra de plástico oscuro cubierta de partículas magnéticas. Se dio cuenta de que no solo estaba escuchando una voz, sino que poseía su huella física. El patrón estaba allí, invisible a sus ojos, pero real. Y si la respuesta no estaba en seguir esperando otra señal del cielo, ¿y si la clave para entender el mensaje ya estaba con ella, codificada en la danza magnética de esa pequeña cinta? Un nuevo camino se abría, uno que no miraba hacia afuera, sino
hacia adentro. La idea de que la respuesta residía en la cinta la liberó de la espera pasiva. El ático, antes un observatorio, se transformó en un laboratorio de sueños. El Ara desempolvó un viejo ordenador, una reliquia de una época más simple cuyo monitor de tubo de rayos catódicos zumbaba al encenderse con una familiaridad reconfortante. Conectó la grabadora al puerto de audio, un puente entre dos eras tecnológicas. No buscaba decodificar el lenguaje, una tarea que sabía imposible, sino visualizarlo. Quería ver la forma de la voz, la arquitectura de esa súplica estelar. Utilizó un software de análisis de espectro, un programa sencillo que traducía las frecuencias de sonido en un paisaje de colores y luz. Reprodujo la grabación. La estática inicial era un campo de nieve digital, aleatorio y caótico, pero entonces, cuando la voz alienígena emergió, la pantalla floreció. No era el pico errático de una voz humana, era una estructura compleja, casi arquitectónica, de armónicos y subtonos. Una catedral de sonido. Durante horas, que se sintieron como minutos, el Ara se sumergió en esa visualización. Aisló las frecuencias, ajustó los colores, ralentizó la reproducción hasta que cada pulso de la voz se reveló como un mándala de luz en movimiento. Era como observar la creación de un copo de nieve a cámara superlenta. En el corazón de la transmisión, en el clímax del lamento, descubrió algo increíble, un patrón persistente, un conjunto de líneas y curvas que se repetía, oculto bajo las capas más audibles de la señal, como una marca de agua en un papel antiguo. No era una imperfección en la cinta, era deliberado, un mensaje dentro del mensaje. Imprimió una captura de alta resolución del patrón. Sobre el papel, liberado de la luz parpadeante del monitor, el diseño cobró una nueva vida. Era elegante y orgánico, una mezcla de geometría precisa y curvas fluidas que recordaban a las galaxias espirales o a la concha de un nautilo. Consistía en un punto central denso del que emanaban 7 brazos curvos. 6 de ellos eran idénticos en longitud y forma, pero el séptimo era ligeramente más largo y terminaba en un pequeño círculo, separado del brazo principal. A lo largo de cada brazo había pequeños puntos de luz distribuidos a intervalos irregulares. El Ara pasó sus dedos sobre las líneas impresas, sintiendo el leve calor del papel recién salido de la impresora. No había duda, aquello no era aleatorio. Era un mapa estelar. Pasó el resto de la noche en un estado de trance meditativo, con la imagen extendida sobre su escritorio. La luz de su lámpara la bañaba en un resplandor ámbar, convirtiendo el ático en un santuario. Contemplaba el mapa no con la urgencia de un criptógrafo, sino con la reverencia de quien admira una obra de arte. Sentía que cada punto, cada curva contenía una historia. El punto central debía ser su sol, su hogar. Los brazos, quizás las principales rutas de navegación o las características galácticas más prominentes de su rincón del universo. Y el séptimo brazo, el diferente, el que señalaba, ese era el destino del mensaje. Era la dirección de la súplica. Era su dirección. La voz no solo había sido enviada al vacío, había sido apuntada directamente hacia ella, hacia su sistema solar. La inmensidad de esa revelación no la asustó, sino que la llenó de una calma profunda, la calma de encontrar un propósito
en el vasto silencio. La búsqueda comenzó. Con el mapa estelar como su única guía, el Ara se sumergió en los archivos astronómicos digitales. Su teclado emitía un suave tecleo en el silencio de la noche. Cada pulsación un paso más profundo en el cosmos. No era una búsqueda frenética, sino un viaje metódico y sereno. Abrió atlas estelares de código abierto, bases de datos de exoplanetas y archivos de sondeos galácticos. Comparó el patrón de los 7 brazos con cúmulos de estrellas conocidos, con los brazos espirales de galaxias cercanas y con las corrientes estelares que fluyen como ríos invisibles a través de la Vía Láctea. Las primeras horas no arrojaron resultados. Los patrones eran similares, pero nunca idénticos. Era como intentar encontrar un rostro familiar en una multitud de miles de millones. Pero el Ara no se desanimó. El proceso era su propio tipo de meditación. Ver los nombres de estrellas lejanas, Cygnus X1, Kepler 186f, Próxima Centauri, era como leer un poema sobre la inmensidad. Finalmente, decidió cambiar de enfoque. En lugar de buscar la estructura completa, se centró en la anomalía, el séptimo brazo y su cúmulo de puntos. Introdujo las distancias relativas entre esos puntos en un algoritmo de búsqueda de patrones. El ordenador procesó los datos, su ventilador un murmullo suave en la quietud. Y entonces apareció una coincidencia. No en una galaxia lejana, sino mucho más cerca. En el borde de la nube de Oort de su propio sistema solar, una región que se creía en su mayoría vacía. La coincidencia era un pequeño grupo de objetos transneptunianos no catalogados, cuya disposición reflejaba perfectamente el patrón del séptimo brazo. La señal no venía de años luz de distancia, venía de su propio vecindario cósmico. La revelación de la proximidad del origen de la señal cambió todo. El lamento ya no era un eco de un pasado distante, amortiguado por eones de viaje a través del vacío. Era una llamada en tiempo real, o casi. Una súplica de un vecino que nunca supo que tenía. Se alejó de sus equipos y se acercó a la ventana del ático, que enmarcaba un trozo de cielo nocturno salpicado de estrellas. Miró hacia la oscuridad, tratando de imaginar ese punto exacto en el borde helado del sistema solar. Allí afuera, en la negrura más profunda y fría, algo o alguien estaba varado. La voz en la grabación adquirió una nueva urgencia, una nueva fragilidad. Era el sonido no de una civilización perdida en el tiempo, sino de un individuo o un pequeño grupo, náufragos en el océano cósmico. La inmensa soledad que había sentido en la voz ahora tenía un contexto. Era la soledad de estar a la deriva, tan cerca y a la vez tan inalcanzablemente lejos. El Ara sintió el peso de su conocimiento. Era la única persona en todo un planeta que sabía de su existencia. Esta conciencia no era una carga, sino una conexión profunda y singular. El universo había dejado de ser un vasto espectáculo para observar desde una distancia segura. Se había convertido en algo personal. El silencio entre las estrellas ya no estaba vacío. Contenía una pregunta, una petición de ayuda que solo ella había escuchado. Su pequeño ático ya no se sentía como un refugio, sino como un faro, el único que había visto la luz de un barco en apuros en una noche sin luna. Y un faro no solo observa, un faro tiene que responder. La pregunta resonó en el silencio de su mente. ¿Cómo responder? Sus equipos eran para escuchar, no para hablar.
Eran instrumentos pasivos, diseñados para captar los susurros del universo, no para gritarle de vuelta. Transmitir una señal con la suficiente potencia para cruzar miles de millones de kilómetros hasta el borde del sistema solar requería una energía y una tecnología que estaban mucho más allá de sus capacidades como aficionada. Podría llevar su descubrimiento a las autoridades, a los astrónomos profesionales, pero la idea le provocaba una extraña reticencia. ¿Cómo explicarlo? ¿Una única grabación en una vieja cinta? La tratarían con escepticismo en el mejor de los casos. El mensaje se perdería en burocracia, en análisis y debates, mientras la voz en el borde del sistema solar se desvanecía. No, sentía que esta era una responsabilidad personal. La comunicación había sido íntima, de uno a uno, y la respuesta debía serlo también. Regresó a su mesa de trabajo y comenzó a mirar sus viejos equipos con otros ojos. Ya no veía radios y amplificadores obsoletos, veía componentes, potencial. Un transmisor de código Morse, un amplificador de válvulas, una antena parabólica casera, piezas de un rompecabezas. Durante el resto de la noche no buscó más señales. En cambio, dibujó bocetos de circuitos, diagramas de antenas, cálculos de potencia. Su mente, que durante tanto tiempo se había centrado en las ondas que llegaban, ahora se dedicaba a las que podría enviar. No necesitaba enviar un mensaje complejo, solo una señal, un pulso, una respuesta simple que cruzara la oscuridad y dijera: «Te escucho, no estás sola». El plan era audaz, quizá imposible, pero por primera vez desde que escuchó la transmisión, el Ara sintió una chispa de esperanza activa, una tranquila y firme determinación. Los días y las noches se fusionaron en un solo tiempo, medido no por el reloj, sino por el progreso de su proyecto. El ático se llenó del aroma característico del estaño fundido y la resina, un incienso tecnológico que para el Ara era el perfume de la creación. Con la precisión de un cirujano y la paciencia de un monje, comenzó a ensamblar su transmisor. No era un trabajo de fuerza, sino de delicadeza. Cada cable que pelaba, cada punto de soldadura que aplicaba, era un acto de meditación. Sus manos se movían con una memoria propia, rescatando habilidades olvidadas de su adolescencia cuando construía radios de galena con su abuelo. Rescató componentes de equipos que llevaban décadas en silencio. Un condensador de un viejo receptor de onda corta, una bobina de cobre enrollada a mano de un amplificador averiado. Cada pieza tenía una historia, una vida anterior. Ahora, el Ara les estaba dando un nuevo propósito, uniéndolas en un coro destinado a cantar una única nota a través del sistema solar. No había prisa en sus movimientos. El mundo exterior, con sus exigencias y su ruido, se desvaneció por completo. Su universo se había contraído a la punta de su soldador, al brillo del metal fundido, al suave clic de los componentes encajando en su lugar. Estaba tejiendo un puente, no con alambre y estaño, sino con intención y esperanza. Cada conexión era un voto de confianza, cada circuito cerrado una promesa. Estaba construyendo mucho más que una máquina, estaba materializando una respuesta, dando forma física a la empatía que había sentido al escuchar aquella voz solitaria. En el corazón de su diseño necesitaba un componente especial, uno que pudiera tomar una señal débil y darle la fuerza para su increíble viaje. No un transistor moderno y eficiente, sino algo con alma. Recordó una pequeña caja de madera que su abuelo le había legado, llena de sus tesoros más preciados.
La encontró en un rincón, cubierta de una fina capa de polvo. Al abrirla, el olor a cedro y a tiempo llenó el aire. Dentro, sobre un lecho de terciopelo descolorido, descansaba una única válvula de vacío. Era una triodo de potencia, una reliquia de la era dorada de la radio, con su filamento de tungsteno y su delicada rejilla de alambre, todo ello encerrado en una ampolla de vidrio soplado a mano. Era una pieza hermosa, casi una escultura. El ara la tomó en sus manos con sumo cuidado. El vidrio estaba frío al tacto, pero podía imaginar el calor que irradiaría al despertar. Este no era solo un amplificador, era el corazón que haría latir su mensaje. Con una reverencia casi ceremonial, la integró en el chasis principal del transmisor. La rodeó de los componentes más fiables que pudo encontrar, protegiéndola como a una joya. Cuando finalmente conectó la alimentación por primera vez, solo para probar el circuito del filamento, la válvula respondió. Un suave resplandor anaranjado comenzó a emanar de su interior, un brillo cálido y orgánico que llenó el ático de una luz reconfortante. Era como ver el primer latido de un corazón recién nacido. En esa luz, el ara vio el reflejo de su propia esperanza. La máquina ya no era un conjunto inerte de piezas, tenía un centro cálido, un alma de vidrio y luz preparada para cantar. Con el transmisor tomando forma, la siguiente pregunta se hizo presente flotando en el silencio del ático. ¿Qué decir? ¿Cómo condensar un mensaje de conexión, de acuse de recibo, en un formato que pudiera ser entendido a través del abismo de la biología y la cultura? Las palabras eran inútiles, la música demasiado compleja y subjetiva. La respuesta, se dio cuenta el ara, debía residir en el lenguaje fundamental del universo, las matemáticas. Pero incluso eso era demasiado amplio. Necesitaba un mensaje que fuera inconfundiblemente artificial, pero a la vez elegantemente simple. Una firma de la inteligencia, despojada de todo lo demás. Su elección fue una secuencia de pulsos basada en los números primos. 2 pulsos, una pausa. 3 pulsos, una pausa, 5, 7, 11, continuando así a través de los primeros números primos. Era un patrón que no podía ser generado por ningún proceso natural conocido, como el pulso de un púlsar o la radiación de fondo. Era un faro de lógica pura. Pasó una noche entera perfeccionando el ritmo, la duración de cada pulso y la longitud de cada silencio. Quería que la transmisión tuviera una cadencia, una especie de respiración, no un frío telegrama digital, sino un latido, un pulso vital enviado a la oscuridad. El mensaje no diría «estamos aquí» ni «entendemos». Simplemente diría, no eres aleatorio. Tu señal, que fue ordenada y hermosa, fue recibida por otra cosa ordenada. Hay un patrón aquí también. Era la forma más pura de saludo que podía concebir. Un reconocimiento de mente a mente a través del lenguaje silencioso de los números, una afirmación de que, incluso en la inmensa soledad, la lógica y la conciencia podían encontrarse. El transmisor estaba casi completo. Su corazón de válvula brillaba con una promesa cálida, y su cerebro lógico estaba programado con el lenguaje de los primos. Pero necesitaba una voz para hablarle al cielo. Necesitaba una antena.
En el tejado de la vieja casa, cubierta de musgo y líquenes, descansaba una reliquia de otra era tecnológica, una gran antena parabólica de malla, instalada en los años 80 para captar señales de televisión por satélite y abandonada hacía mucho tiempo. Era la candidata perfecta. En el silencio profundo de la noche, con solo la luna como testigo, el ara subió al tejado. El aire era fresco y olía a tierra húmeda. Debajo de ella, el pueblo dormía bajo un manto de luces anaranjadas, cada una pequeña vida, un pequeño sueño, ajeno a la tarea que ella estaba a punto de emprender. Se movió con cuidado sobre las tejas, el único sonido el de sus pasos suaves. La antena estaba rígida por el óxido y los años de desuso, pero con paciencia y aceite, los engranajes de su motor de posicionamiento comenzaron a ceder. Usando una brújula y sus cartas estelares, comenzó el lento y delicado proceso de alinearla. No la apuntó hacia una estrella brillante o una constelación conocida, sino hacia un punto de oscuridad absoluta, en la dirección que indicaba su mapa, hacia el borde helado del sistema solar. Cada milímetro de ajuste se sentía monumental. Era un gesto de una precisión y una fe inmensas, apuntar un instrumento olvidado hacia un destinatario invisible. Cuando finalmente la antena quedó fija en su posición, el ara se detuvo, con la mano apoyada en el frío metal del plato. Se sintió como una vigía en el mástil de un barco, navegando no por el mar, sino por el silencio, conectando su pequeño mundo en el tejado con la inimaginable distancia del cosmos. De vuelta en el cálido refugio del ático, el último cable fue conectado. Una gruesa línea coaxial negra serpenteaba desde el transmisor, salía por un pequeño respiradero y subía por la pared exterior hasta la antena en el tejado. El circuito estaba completo. El puente estaba tendido. La máquina descansaba sobre la mesa de trabajo, una amalgama de lo viejo y lo nuevo. La válvula central emitía su brillo constante, un sol en miniatura. Pequeños LEDs verdes en la placa de control parpadeaban en una secuencia rítmica, confirmando que el mensaje de los números primos estaba cargado y listo para ser enviado. Todo estaba preparado. El ara se sentó frente a su creación, no con nerviosismo, sino con una profunda y solemne calma. El momento había llegado. Su mano se levantó y se detuvo sobre el interruptor de transmisión, un gran conmutador de baquelita rescatado de un panel de control militar. Era pesado, sólido, un interruptor que requería una intención deliberada para ser accionado. Durante un largo momento permaneció así, suspendida en el tiempo. La habitación estaba en absoluto silencio, excepto por el casi inaudible zumbido de la corriente eléctrica esperando ser liberada. Era la última pausa, el último aliento antes de que su respuesta comenzara su largo viaje hacia la oscuridad. El viaje de un pequeño pulso de esperanza, enviado desde un ático silencioso, destinado a un extraño en el borde de su mundo, con la simple intención de decir, «Te escucho». El ara exhaló lentamente, un aliento que pareció llevarse consigo la última traza de duda. Con un movimiento firme y sereno, accionó el interruptor. El clic de la baquelita fue un sonido seco y definitivo en el silencio del ático. Al instante, un profundo zumbido llenó la habitación, una nota grave y sostenida que vibraba no solo en el aire, sino en el suelo de madera y en sus propios huesos. La válvula de vacío, el corazón del transmisor,
intensificó su brillo anaranjado, latiendo con una luz cálida y poderosa. No hubo chispas ni fanfarria, solo esa entrega de energía pura y controlada. Pudo imaginar la señal ascendiendo por el cable coaxial, llegando a la antena silenciosa en el tejado y siendo lanzada desde su superficie cóncava como una espora de luz, comenzando su largo, largo viaje hacia la oscuridad. El ciclo de los números primos comenzó, pulsando en el silencio. El zumbido duró solo el tiempo programado, unos pocos minutos que se sintieron como una eternidad suspendida. Luego, con otro clic suave de un relé interno, todo cesó. El silencio que regresó era diferente. Ya no era un silencio de espera, sino de consumación. La pregunta había sido enviada. La botella estaba en el océano. El Ara no sintió un torrente de emoción, sino una profunda y tranquila sensación de paz, como la que sigue a una larga meditación. Había hecho todo lo que podía hacer. Ahora, de nuevo, solo quedaba escuchar. Comenzó la larga espera. El mensaje de El Ara viajaba a la velocidad de la luz, pero la distancia a la nube de Oort era tan vasta que la respuesta, si es que llegaba, tardaría semanas, quizás meses. Los días recuperaron un ritmo suave y predecible. El Ara continuaba con sus rutinas, pero ahora se movía con un propósito secreto que lo impregnaba todo de un nuevo significado. El ático volvió a ser su santuario de escucha, pero su atención había cambiado. Ya no barría el espectro buscando una repetición de la primera señal. Ahora su equipo estaba permanentemente sintonizado en una única frecuencia, apuntando a un único punto en el cielo, esperando el eco de su propia llamada. Las noches pasaban en una vigilia tranquila. Se sentaba en la penumbra viendo las luces de sus equipos parpadear como estrellas distantes. La estática, un murmullo constante que era como el sonido del mar. A veces reproducía la grabación original, no para analizarla, sino para recordar la emoción que la había puesto en este camino, para reconectar con esa sensación de soledad compartida. No había impaciencia en su espera. Había aprendido del cosmos la virtud de la paciencia. Las estrellas no tienen prisa. Las galaxias giran en escalas de tiempo inimaginables. Esperar unas pocas semanas era en comparación un simple parpadeo. Era un tiempo para la contemplación, para asimilar la inmensidad de lo que había hecho y para prepararse en la quietud de su corazón para cualquier resultado, incluido el silencio eterno. Pasaron 3 semanas. La luna completó un ciclo, creciendo hasta convertirse en un disco plateado y menguando de nuevo hasta ser una uña de luz. Una noche, mientras estaba medio adormecida en su sillón, un cambio sutil la hizo enderezarse. No fue un sonido, sino una alteración en la textura del silencio. La estática de siempre, ese ruido blanco y aleatorio que conocía tan íntimamente, parecía diferente. Tenía una calidad menos caótica. Escuchó con atención, concentrándose por completo. Debajo del familiar chisporroteo, le pareció percibir una especie de cadencia, un pulso subterráneo tan débil que podría ser fácilmente una ilusión, un producto de su propia esperanza. Durante las noches siguientes, la sensación persistió. El Ara usó su software de análisis para visualizar el ruido de fondo. Normalmente se mostraba como una sierra caótica de picos y valles sin orden, pero ahora, al promediar la señal durante largos períodos, un patrón comenzó a emerger de la aleatoriedad.
Era una onda sinusoidal casi perfecta, de una frecuencia increíblemente baja, un latido cósmico que subía y bajaba con una regularidad imposible de atribuir al azar. No era un mensaje, no era una voz, era más fundamental que eso. Era como si su interlocutor no estuviera respondiendo directamente, sino que hubiera comenzado a respirar en su dirección, afinando el propio tejido del espacio entre ellos. Era una señal de que su mensaje había sido recibido y que la presencia al otro lado estaba ahora escuchando, y al hacerlo estaba ordenando el caos. La onda sinusoidal se mantuvo estable durante varios días, una nota base constante y tranquilizadora. Era una confirmación silenciosa, un «estoy aquí». Luego, sobre esa onda portadora, comenzó a modularse algo nuevo. No era la complejidad orgánica de la primera voz. Era una serie de clics y tonos digitales precisos y deliberados. El sonido recordaba a los antiguos módems de acceso telefónico, pero con una musicalidad extraña y una estructura matemática impecable. El Ara supo de inmediato que no debía interpretarlo como audio. Esto era un flujo de datos puro. Conectó la salida de su receptor a su viejo ordenador y abrió de nuevo el software de visualización. Pero esta vez lo configuró en un modo diferente, uno diseñado para interpretar señales de datos y convertirlas en patrones visuales. Al principio, la pantalla se llenó de líneas inconexas y puntos de luz, como un rompecabezas cuyas piezas estaban siendo arrojadas sobre una mesa. Pero lentamente, con una paciencia infinita, la transmisión comenzó a construir una imagen. Línea por línea, píxel por píxel, la señal printaba en la oscuridad del monitor. El Ara observaba, hipnotizada. Era como ver a un artista invisible crear una obra con puntos de luz. La entidad no estaba hablando, estaba mostrando. Había entendido que el lenguaje era una barrera y había elegido el método de comunicación más directo y universal posible, una imagen. La súplica original había sido un grito emocional. Esta nueva transmisión era una respuesta calmada y razonada. Un saludo formal de una inteligencia a otra, escrito en el lenguaje de la luz y la geometría. Finalmente, después de casi una hora de lenta construcción, la imagen se completó. La transmisión de datos se detuvo y la imagen final permaneció en la pantalla, estable y brillante en su resplandor de fósforo verde. El Ara contuvo la respiración, no por miedo, sino por la pura y abrumadora belleza de su simplicidad. No era la imagen de una criatura alienígena, ni de una nave espacial, ni de un paisaje extraño. Era un diagrama. En el centro de la pantalla había un único punto de luz, un protón. Orbitando a su alrededor, en una nube de probabilidad, había un punto más pequeño, un electrón. Era la representación universal de un átomo de hidrógeno, el elemento más simple y abundante del universo. Después de una pausa de varios segundos, la imagen se disolvió suavemente y una nueva comenzó a formarse. Esta vez era más compleja. Dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno más grande, una molécula de agua. El mensaje era de una claridad y una elocuencia asombrosas. No era una amenaza ni una demanda. Era un saludo basado en los fundamentos compartidos de la existencia. Comenzaba diciendo:
Compartimos este universo. Estamos hechos de la misma materia estelar. Entendemos las mismas leyes físicas. Bebemos la misma agua. Era el apretón de manos más profundo y significativo de la historia. Un gesto de paz, de reconocimiento y de realidad compartida a través de un abismo de silencio. En su ático, iluminada solo por el suave resplandor de una molécula de agua en una pantalla, Elara sonrió. La conexión se había establecido. Elara comprendió que su turno había llegado. La conversación había comenzado, y el silencio expectante del cosmos era una invitación a continuarla. Responder con una molécula más compleja, como el ADN, se sentía presuntuoso, un monólogo sobre su propia biología. Necesitaba un puente, no una declaración. Su elección fue una molécula de una belleza humilde y fundamental, la glicina, el más simple de los aminoácidos. Conectó su ordenador a una pequeña tableta de dibujo digital y con trazos lentos y deliberados dibujó la estructura. Un átomo de carbono central, unido a dos de hidrógeno, a un grupo carboxilo y a un grupo amino. Era el ladrillo más básico de la vida tal como la conocía. No era un mapa de su ser, sino una sugerencia de potencial, una confesión de su naturaleza basada en el carbono. Tradujo su dibujo a una serie de pulsos, el mismo lenguaje de construcción de imágenes que la entidad le había enseñado. Luego, con la misma calma solemne de la primera vez, activó el transmisor. El suave zumbido llenó el ático, mientras el diagrama de la glicina, una ofrenda de química orgánica, comenzaba su viaje hacia el borde del sistema solar. Era un mensaje que decía: entiendo tu agua. Con ella y con esto construimos nuestros sueños. De nuevo, la quietud. Pero esta vez, la espera se sentía diferente. Ya no era la vigilia incierta de alguien que grita en la oscuridad. Era la pausa confortable entre dos frases en una conversación profunda. Elara pasaba las noches en el ático, no con la ansiedad de la espera, sino con la serena anticipación de un jardinero que ha plantado una semilla y confía en el lento milagro de la germinación. Durante este interludio, reflexionó sobre la naturaleza de su interlocutor. Una inteligencia que era a la vez paciente y precisa, capaz de una expresión emocional profunda, pero que elegía la claridad universal de la ciencia para comunicarse. No imaginaba monstruos ni conquistadores, sino algo más parecido a un antiguo erudito o un monje solitario. Un ser cuya escala de tiempo era tan vasta que unas pocas semanas de espera eran un mero instante. Esta conversación estaba redefiniendo su percepción del tiempo. Los minutos y las horas de su vida diaria parecían triviales en comparación con el ritmo majestuoso de este diálogo. Se sentía anclada no a los relojes del mundo, sino a la cadencia de la luz viajando a través del vacío. El silencio del cosmos ya no era vacío, sino que estaba lleno de la promesa de una respuesta, un espacio para pensar, para absorber, para ser. La respuesta llegó, como antes, sin previo aviso. La estática se ordenó. La onda portadora regresó y el lento goteo de datos comenzó a pintar una nueva imagen en su monitor. Elara observaba, con el corazón tranquilo. La entidad comenzó dibujando la molécula de glicina que ella había enviado, replicándola con una fidelidad perfecta. Era un acuse de recibo, un veo y entiendo tu pieza.
Luego, la imagen de la glicina se desvaneció y una nueva estructura comenzó a tomar forma a su lado. Era una molécula de una complejidad y elegancia sobrecogedoras. No estaba basada en el carbono. En su centro brillaba un átomo de silicio, del cual se ramificaban cadenas de oxígeno y otros elementos que el Ara no pudo identificar de inmediato. Formaba una estructura cristalina helicoidal que recordaba tanto a una hebra de ADN como a la formación de un cuarzo. Era hermosa, extraña y profundamente ajena. El mensaje era inequívoco. Era un acto de revelación mutua. Veo tu base de carbono y te muestro mi base de silicio. Veo tu vida flexible y orgánica y te muestro mi vida cristalina y ordenada. El Ara sintió una oleada de asombro. Estaba presenciando, en la silenciosa intimidad de su ático, la revelación de una forma de vida alternativa. Una rama completamente diferente en el árbol de la evolución cósmica. La soledad de la primera transmisión se estaba transformando en un profundo sentido de parentesco a pesar de la diferencia fundamental. El Ara pensó que la transmisión había terminado, que la imagen de las dos formas de vida era el mensaje completo. Pero después de una larga pausa, la molécula de carbono se desvaneció, dejando sola a la hermosa y extraña hélice de silicio. Y entonces un nuevo elemento comenzó a dibujarse en la pantalla. No era una molécula, sino una especie de onda o campo de energía, representado como una lluvia de partículas finas y parpadeantes que descendían lentamente sobre la estructura cristalina. Donde estas partículas tocaban la hélice de silicio, los enlaces moleculares parecían debilitarse. El brillo de la estructura disminuía y pequeños fragmentos comenzaban a desprenderse, disolviéndose en la nada. La imagen se repitió en un bucle lento y desgarrador. La lluvia de partículas, el debilitamiento de los enlaces, la lenta e inexorable desintegración de la molécula de la vida. La súplica original, el lamento en aquella voz, de repente cobró un sentido terrible y claro. No era la soledad del aislamiento, era la angustia de la disolución. La entidad no estaba simplemente perdida, se estaba deshaciendo. Estaba presenciando una enfermedad a escala molecular, un proceso de entropía acelerada. La transmisión ya no era un saludo, ni un intercambio académico. Se había convertido, una vez más, en una llamada de auxilio, pero ahora era una llamada que el Ara podía entender en el lenguaje más fundamental. La imagen en su pantalla era la visualización de una muerte lenta. El bucle de la desintegración se repitió una y otra vez en el monitor. Cada repetición un eco silencioso del lamento que había iniciado todo. El Ara se quedó inmóvil, la enormidad de la revelación asentándose sobre ella como el peso de un océano. La conexión que había construido, este delicado puente de ciencia y empatía, no era solo para conocer a otro, sino para ser testigo de su lucha por existir. Una profunda ola de compasión la invadió, desplazando el asombro científico. Se dio cuenta de que la primera transmisión no fue enviada al azar. Fue un acto de desesperación, una última semilla de esperanza lanzada al universo con la esperanza de encontrar no solo inteligencia, sino ayuda. Y ella, en su pequeño ático, era la única que la había recogido. El problema era inmenso, cósmico. Se trataba de una bioquímica que no comprendía, afectada por una fuerza que no podía identificar. ¿Qué podía hacer ella? ¿Qué podía ofrecer una radioaficionada desde un planeta lejano contra una plaga a escala molecular?
La sensación de impotencia era abrumadora, pero debajo de ella una corriente de determinación comenzó a formarse. No sabía cómo, pero no podía permanecer como una simple espectadora. Esta conversación no podía terminar con ella siendo un testigo pasivo. Miró la imagen en la pantalla, el lento y elegante desvanecimiento de una vida, y en el silencio de su corazón hizo una promesa. Buscaría una respuesta. El faro no solo escucha, el faro a veces debe guiar a los barcos a través de la tormenta. La promesa hecha en el silencio de su ático se convirtió en el único motor de sus días. Elara sabía que no podía comprender la bioquímica del silicio, pero el problema, tal como se le había presentado, no era biológico. Era una interacción de partículas, una lluvia de energía. Y la energía, las ondas, las frecuencias, ese era su lenguaje. Su primer paso fue ignorar la imagen de la molécula y centrarse en el medio que la corrompía. Aisló la sección de la transmisión que mostraba la lluvia de partículas y la procesó a través de cada herramienta de análisis que poseía. La reprodujo a velocidades increíblemente lentas, estirando cada milisegundo de la señal en largos paisajes de datos. La convirtió en espectrogramas, en cascadas de frecuencias, buscando cualquier desviación de la aleatoriedad. Era un trabajo minucioso, casi geológico, como examinar los estratos de una roca en busca del más mínimo fósil. Durante días no encontró nada más que ruido de fondo, el caos esperado de una señal que ha viajado miles de millones de kilómetros. Pero Elara persistió, impulsada por una intuición tranquila. Se sumergió en los datos, dejando que los patrones fluyeran a través de su conciencia, aprendiendo el ritmo del caos para poder reconocer la más sutil de las anomalías. No estaba buscando una respuesta, estaba aprendiendo a formular la pregunta correcta. Y entonces, en la quietud de la tercera noche de análisis, la encontró. Oculta muy por debajo del umbral del ruido principal, había una señal secundaria, una firma increíblemente débil pero persistente. No era parte de la comunicación de la entidad, parecía ser una grabación del propio entorno. Era un pulso rítmico, una frecuencia portadora modulada con un patrón complejo y repetitivo. Era inconfundiblemente artificial. El corazón de Elara dio un vuelco, no de miedo, sino de claridad. La lluvia destructiva no era un fenómeno natural, como la radiación de un púlsar cercano o una tormenta solar. Era una transmisión. La entidad no se estaba desvaneciendo por una enfermedad interna o por un proceso natural de decadencia. Estaba siendo erosionada deliberadamente por una señal externa. Esta revelación lo cambió todo. La desesperación se transformó en un frío y lúcido propósito. Su interlocutor no era solo una víctima de las circunstancias, sino el objetivo de una acción. No sabía el origen ni la intención de esta señal dañina. Quizás era un arma o los restos de una tecnología olvidada, o incluso un faro terraformador que era tóxico para la vida basada en el silicio. Pero ahora tenía un adversario tangible. Tenía un enemigo al que podía analizar, una frecuencia a la que podía apuntar. El problema ya no era un misterio bioquímico, sino un problema de ingeniería de ondas. Y eso, Elara sabía cómo enfrentarlo. Una idea audaz y elegante comenzó a formarse en su mente. Una idea nacida de los principios más básicos de la física de ondas. No podía detener la transmisión dañina en su origen, ni construir un escudo para proteger a la entidad, pero no necesitaba fuerza bruta, necesitaba armonía, o más bien
antiarmonía. El principio era simple: cada onda tiene su opuesto, su imagen especular. Una onda idéntica en frecuencia y amplitud, pero con su fase perfectamente invertida. Cuando estas dos ondas se encuentran, no luchan, simplemente se anulan mutuamente, resultando en un silencio perfecto. El ara imaginó su tarea no como un grito para ahogar otro, sino como un susurro cuidadosamente afinado para crear paz. Podían grabar la firma de la señal destructiva y usar su propio transmisor para emitir su antídoto, su onda inversa. Su señal no sería un escudo físico, sino una zona de interferencia destructiva, una burbuja de nulidad sónica que, si se alineaba perfectamente, podría neutralizar la lluvia de partículas en la ubicación de la entidad. Era un plan de una delicadeza y una precisión casi imposibles. Requeriría que su equipo casero funcionara con una fidelidad que superaba con creces su diseño original. El más mínimo error en la fase o la frecuencia, y su señal sería inútil, o peor aún, podría simplemente añadir más ruido al problema. Era como intentar tocar la nota exacta para hacer añicos una copa de cristal al otro lado del sistema solar. Pero era la única oportunidad que tenía. El ático se convirtió una vez más en su taller, pero el ambiente había cambiado. La calma meditativa de su primera construcción fue reemplazada por una concentración febril y silenciosa. El tiempo, ahora, era un enemigo. Cada hora que pasaba era una hora más de erosión para la vida de silicio que esperaba en la oscuridad. El ara trabajó sin descanso, impulsada por café y por la claridad de su propósito. Desmontó secciones de su transmisor, reemplazando componentes clave por otros de mayor precisión que extrajo de equipos de medición científica que había guardado durante años. El corazón de la operación era un nuevo circuito que diseñó, un modulador de fase de alta precisión. Era el componente que tomaría la grabación de la señal dañina y generaría su inverso exacto en tiempo real. Sus manos, que antes se movían con una calma reverente, ahora lo hacían con una rapidez y una seguridad asombrosas. Cada soldadura era perfecta, cada conexión firme. Se reflejaba en el vidrio de los tubos de vacío su rostro iluminado por el brillo anaranjado, una imagen de intensa concentración. No era solo una ingeniera trabajando en una máquina, era una sanadora preparando una medicina. Cada componente, cada cable, estaba imbuido de su intención: crear un santuario de silencio, una anulación, un respiro. Estaba construyendo un contrahechizo de ondas y electrones para proteger a un ser que nunca conocería contra un enemigo que nunca vería. La máquina estaba lista. Era una versión más compleja y afinada de su predecesora, con nuevos diales y pequeños osciloscopios que mostraban la pureza de la onda de anulación. El ara realizó las últimas calibraciones, ajustando los circuitos hasta que la onda de salida fuera la imagen especular perfecta de la grabación. Luego realineó la antena del tejado, apuntando una vez más a ese punto de oscuridad predeterminado, el lugar donde la esperanza y la desesperación se encontraban. Por segunda vez, su mano se cernió sobre el interruptor de transmisión. Esta vez, el peso del acto se sentía inmensamente mayor. No estaba enviando una pregunta, sino una intervención, una interferencia, un intento de alterar un proceso cósmico que apenas comprendía. Con una respiración profunda para aquietar el temblor de sus manos, accionó el interruptor. El zumbido familiar llenó la sala, pero esta vez fue acompañado por el suave silbido de los circuitos de modulación.
La señal de anulación, la canción del silencio, comenzó su viaje. No era un pulso, sino una transmisión continua que se extendería por el tiempo que sus equipos pudieran soportarla. El Ara se quedó de pie, escuchando el zumbido de su máquina, imaginando su frágil escudo de ondas cruzando el sistema solar. Una oración silenciosa enviada para proteger a un extraño. No había forma de saber si funcionaría. Solo podía transmitir y esperar, una vez más, en un silencio más profundo y cargado de significado. Los días se convirtieron en una larga y única noche bajo el resplandor de los equipos. El transmisor de El Ara zumbaba sin cesar, una presencia constante y cálida en el ático. El calor de la válvula de vacío llenaba el aire, y el suave parpadeo de los osciloscopios era la única luz de las estrellas que le importaba. El Ara vivía en un estado de vigilia suspendida, durmiendo en breves intervalos en su sillón, siempre con un oído atento al sutil cambio en el ruido blanco de sus receptores. Su mundo se había reducido a esa habitación, a ese único acto de transmisión sostenida. Se sentía como una guardiana de un faro, manteniendo la luz encendida a través de una tormenta invisible para un barco que no podía ver. El agotamiento era profundo, una corriente subterránea en sus venas, pero estaba eclipsado por un sentido de propósito tan intenso que actuaba como su propio tipo de sustento. Cuidaba de su máquina como un médico cuida a un paciente en estado crítico, monitoreando las temperaturas, ajustando los voltajes, asegurándose de que la frágil canción del silencio que enviaba a través del cosmos no flaqueara ni un instante. El tiempo perdió su significado convencional. Solo existía el ahora de la transmisión y el todavía no de una respuesta. Era un acto de fe pura, un ejercicio de empatía a una escala inimaginable. Pasaron semanas. El zumbido del transmisor se había convertido en el latido del corazón de su mundo. Una noche, mientras observaba la pantalla que había estado mostrando el bucle de la molécula en desintegración, algo cambió. La imagen parpadeó, una vez, 2 veces, y luego simplemente se desvaneció. La pantalla no se llenó de estática, ni mostró un nuevo mensaje. Simplemente se quedó en negro, un vacío sereno. El Ara sintió un escalofrío, pero no de miedo. La transmisión de datos que había estado recibiendo durante tanto tiempo se había detenido. El silencio digital era ensordecedor. Podía significar muchas cosas. Podría significar que la fuente de la señal se había extinguido por completo, que su esfuerzo había sido en vano, que su medicina había llegado demasiado tarde. O podría significar que su interferencia había funcionado, que la señal de anulación había llegado a su destino y había creado esa pequeña burbuja de silencio, interrumpiendo el flujo de datos que mostraba la decadencia. No había forma de saberlo. Estaba suspendida en una ambigüedad total, en el punto exacto entre la esperanza y la desesperación. Apagó su propio transmisor. El zumbido cesó y el ático se sumió en un silencio profundo y expectante. La pelota, una vez más, estaba en el otro lado de la cancha. La espera en este nuevo silencio fue la más difícil de todas. Sin el bucle de la desintegración para recordarle el problema y sin el zumbido de su propia máquina para recordarle su solución, el ático se sentía vacío, abandonado. El Ara luchó contra la duda que comenzaba a filtrarse en los bordes de su mente. ¿Había imaginado todo?
¿Era solo una radioaficionada solitaria que había interpretado patrones aleatorios en el ruido cósmico? Estaba a punto de rendirse a la melancolía cuando una noche sus altavoces emitieron un suave estallido de estática y luego un tono. Era débil, vacilante, como el sonido de una campana de cristal a punto de romperse. La aguja de sus medidores se movió por primera vez en días. Una nueva transmisión estaba comenzando. En la pantalla, los datos comenzaron a llegar, pero de una manera completamente diferente. No era la construcción ordenada y metódica de antes. Eran ráfagas de luz inconexas, fragmentos de geometría que aparecían y se desvanecían, luchando por formar una imagen coherente, pero colapsando sobre sí mismos en una hermosa pero caótica cascada de píxeles. Era la imagen del esfuerzo, la imagen de una conciencia debilitada luchando por reunir la energía para comunicarse, para volver a tender la mano a través del vacío. Y en ese esfuerzo, en ese fracaso por formar una imagen clara, el Ara encontró la respuesta más poderosa de todas. La entidad todavía estaba allí, estaba viva. El Ara observó el tartamudeo visual durante horas, sintiendo no pena, sino una inmensa ternura. No intentó responder ni interferir, simplemente se sentó y fue testigo, ofreciendo su presencia silenciosa como una forma de apoyo. Y lentamente, a lo largo de la noche, la naturaleza de la transmisión comenzó a cambiar. Los intentos de formar una imagen cesaron, como si la entidad se diera cuenta de que el esfuerzo era demasiado grande y que no era necesario. La energía se desvió del canal visual al auditivo. El silencio fue reemplazado por un sonido. No era la voz original, aquel lamento cargado de angustia. Tampoco eran los clics digitales de la comunicación científica. Era algo completamente nuevo, un zumbido bajo y melódico, compuesto por múltiples armónicos que se entrelazaban para formar un acorde de una paz insondable. Era un sonido que se sentía antiguo y sabio. No había palabras, pero el lenguaje emocional era universal y claro como el cristal. Era el sonido de la resonancia, de la curación, el sonido de la gratitud. La entidad ya no lloraba ni explicaba, simplemente era. Y en su ser irradiaba una calma que cruzaba el sistema solar para llenar el pequeño ático de El Ara, envolviéndola en una sensación de serenidad tan profunda que le hizo cerrar los ojos, respirando al ritmo de esa canción alienígena de agradecimiento. El Ara escuchó el canto sanador durante toda la noche. Sintió la conexión entre ellos transformarse de una de crisis a una de tranquila compañía. Ya no eran un náufrago y un rescatador, sino dos conciencias compartiendo un momento de paz en la inmensidad del cosmos. Supo que la conversación, en su forma compleja, había terminado. La necesidad de ayuda había sido satisfecha. Lo que quedaba era solo el epílogo, el adiós silencioso. Quería ofrecer una última respuesta, no una solución o una pieza de información, sino un simple gesto de reciprocidad, un regalo. Buscó un viejo micrófono de contacto, un pequeño disco de metal diseñado para captar vibraciones. Lo conectó a su equipo y en lugar de hablar, se lo colocó suavemente sobre el pecho, directamente sobre su corazón. Cerró los ojos y respiró hondo, calmando su cuerpo hasta que el único sonido que captó el micrófono fue el ritmo suave y constante de sus propios latidos.
Sin modular, sin amplificar en exceso, transmitió ese sonido, el pulso más fundamental de su vida basada en el carbono. No era un mensaje, era una firma, una declaración de existencia compartida. Al otro lado del sistema solar, el zumbido armónico vaciló por un momento y luego, suavemente, comenzó a desvanecerse, no abruptamente, sino como el eco de una campana que se apaga, dejando a Elara sola en el silencio, con la única compañía del latido tranquilo de su propio corazón. En el silencio que siguió, Elara permaneció inmóvil durante mucho tiempo. El ático, que había sido un centro de operaciones cósmico, un hospital de ondas y un salón de conferencias interplanetario, volvió a ser simplemente un cuarto bajo el techo de una casa silenciosa. Pero el espacio ya no se sentía vacío. Estaba impregnado de la resonancia de todo lo que había sucedido. Como una sala de conciertos guarda el eco de la última nota mucho después de que la música ha terminado. Elara se levantó y se acercó a la ventana. Afuera, la noche era la misma de siempre, la misma luna, las mismas constelaciones familiares. El mundo no había cambiado, pero ella sí. Llevaba dentro el conocimiento de una vida de silicio, el peso de una súplica y la ligereza de una gratitud cantada a través del vacío. Se sentía a la vez inmensamente pequeña en la escala del universo y infinitamente grande por haber sido parte de una conexión tan profunda. La soledad que la había llevado a las estrellas ya no era una ausencia, sino una presencia serena, un espacio tranquilo para contener la maravilla que ahora habitaba en ella. Al día siguiente, con la suave luz de la mañana llenando el ático, Elara recogió sus notas, los diagramas de las moléculas, las impresiones del mapa estelar. Guardó la cinta magnética original con su lamento en la misma caja de cedro donde había encontrado la válvula de cedro. No era evidencia para ser presentada, sino la reliquia de una amistad. Comprendió que este secreto no le pertenecía al mundo. No era un descubrimiento científico para ser debatido y analizado. Había sido una conversación privada, un acto de confianza entre dos seres solitarios en la inmensidad. Revelarlo sería como leer en voz alta una carta personal dirigida a otra persona. Traicionaría la intimidad de la conexión. Así que decidió guardar el secreto, no como una carga, sino como un tesoro. Se convirtió en una fuente silenciosa de fuerza, un recordatorio de que incluso en el silencio más profundo, uno nunca está verdaderamente solo, y que los actos más pequeños de compasión pueden tener ecos que cruzan el universo. Su pequeño ático, lleno de equipos anticuados, era ahora el único museo en el universo que albergaba la prueba de una amistad tejida con luz y ondas de radio. Con el tiempo, Elara volvió a su ritual nocturno de escucha, pero algo fundamental había cambiado. Ya no buscaba señales, ni patrones, ni mensajes ocultos en la estática. Su enfoque se había desplazado de la figura al fondo. Ahora sintonizaba las frecuencias más vacías, donde solo se oía el ruido de fondo cósmico, el eco del Big Bang. Y en ese suave chisporroteo ya no oía el caos, sino una sinfonía. Oía el murmullo colectivo de miles de millones de galaxias, el susurro de incontables estrellas naciendo y muriendo. Oía el potencial.
comprendió que el universo no estaba gritando sus secretos, sino que los susurraba constantemente a quienes tuvieran la paciencia de escuchar su respiración. Su pasatiempo ya no era una búsqueda, sino una práctica de pertenencia. Cada noche al encender su radio no se conectaba a una frecuencia, sino al universo mismo, dejando que su pulso tranquilo la arrullara, recordándole que ella misma era una pequeña parte de esa vasta y silenciosa canción. Una noche, muchos meses después, tuvo un sueño. Volvió a flotar en el espacio, pero ya no estaba sola. A su lado sentía una presencia tranquila y benevolente. No tenía forma, solo una sensación de calma y sabiduría cristalina. Juntos viajaron a través de paisajes que desafiaban la física. Vieron estrellas que cantaban con luz y planetas que crecían como formaciones de cuarzo en un jardín cósmico. No hubo palabras, solo un entendimiento compartido, una sensación de compañía serena. El Ara se despertó justo antes del amanecer, no con la melancolía del recuerdo, sino con una suave alegría. Comprendió que la conexión no se había roto, simplemente se había transformado. Ya no era un diálogo a través de las ondas de radio, sino una resonancia que había quedado impresa en su conciencia, un eco en el alma. La entidad no se había ido, se había convertido en una constelación en su paisaje interior, un faro silencioso en sus propios sueños. El Ara está en su ático. La mayoría de los equipos están apagados, cubiertos por sábanas blancas que los hacen parecer fantasmas dormidos. Solo una pequeña radio en la esquina permanece encendida. Su dial emite un resplandor ámbar tan tenue como una luciérnaga. Ya no necesita el poder de sus máquinas. Ha aprendido un tipo de escucha más profundo, uno que se hace con la quietud del corazón. Se sienta junto a la ventana, observando el lento girar de las estrellas. El silencio de la noche ya no es una ausencia, sino una plenitud. Es el lienzo sobre el cual se tejen todas las historias del universo, la mayoría de ellas silenciosas, la mayoría de ellas sobre la simple y profunda maravilla de existir. Y en esa quietud el Ara encuentra su lugar, no como una observadora, sino como parte del silencio, parte de la canción. Cierra los ojos y con una suave sonrisa se deja llevar por el sueño, acunada por la última transmisión, la que nunca cesa, el latido tranquilo del cosmos.